Buenos días, good afternoon. El mensaje inicialmente lo voy a dar en español y después en inglés para la prensa americana. I will speak first in Spanish for the introduction, and second, I would go ahead and speak in English for the American media present. Good morning. Mi nombre es Rafael Pizano. Soy uno de los representantes del exilio cubano en Tampa en la Asamblea de la Resistencia Cubana. Quiero agradecer la presencia de todos los que están en esta reunión, a cuales hemos llegado después de semanas de trabajo y preparación. Voy a hablar primero en inglés y después en español. El evento del día de hoy seguirá el seguimiento orden. Primero, vamos a tener una conferencia de prensa sobre el plan Todos por Cuba Libre, una iniciativa proactiva del exilio cubano en apoyo de la resistencia interna cubana, para así acelerar la liberación y democratización de Cuba. Después de mí hablará el doctor Orlando Gutiérrez Boronat y la señora Silvia Iriondo, quienes al nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana explicarán en más detalles y en forma resumida lo que es el plan Todos por Cuba. Quiero expresar mi agradecimiento personal y de todos a las organizaciones de la resistencia que están aquí presentes y sobre todo los representantes de las comunidades cubanas exiladas presentes, especialmente New Jersey, Illinois y Tampa por su presencia aquí en el día de hoy. Estamos especialmente agradecidos a los líderes de la resistencia iraní y venezolana que están presentes también aquí hoy. En Irán, Venezuela y Cuba estamos luchando contra básicamente el mismo régimen. Después de Orlando, nuestra valiente líder del movimiento de las mujeres Mar por Cuba, Silvia Iriondo, hará uso de la palabra y entonces procederemos a la firma del documento Todo por Cuba. Quiero establecer claramente de esta hora, por favor, que si alguien tiene una pregunta o comentario, por favor espere hasta el final del panel titulado Valores comunes, Retos comunes. Les rogamos que el orden y el contenido del evento sean respetados sin interrupciones, por favor. Ahora quiero presentar a mi amigo y hermano en la lucha por la libertad de Cuba después que leo la segunda hoja que será en inglés. Good morning, everyone. My name is Rafael Pizano. I am one of the representatives of the Cuban-American exile community in the Assembly of the Resistance for Cuba. I want to welcome everyone to this meeting today, this morning. I will speak first in English and then in Spanish, as we covered earlier. But most importantly, we'll fast forward. The order of events here today will be the following. First, we're going to have a press conference on the plan All for a Free Cuba, a proactive plan of action for the Cuban exile community in support of the Cuban internal resistance in order to accelerate the liberation and democratization of Cuba. Following me, Dr. Orlando Gutierrez Boronat and Ms. Silvia Iriondo from the Assembly of the Cuban Resistance will further and briefly explain this plan. I want to thank the resistance organizations present here today, as well as the representatives of the Cuban exile communities in New Jersey, Illinois, and Tampa for their presence. We are especially grateful to the leaders of the Iranian and Venezuelan resistance who are present as well. In Iran, Venezuela, and Cuba, we're basically facing the same regime. After Orlando and Ms. Silvia Iriondo, our courageous leader from the women's organization Mar por Cuba, will speak, we will proceed to the signing of the All for a Free Cuba document. Afterwards, we have a panel discussion with our brothers from the Iranian and Venezuelan movements. The panel, which I urge you all to stay for as well, will be a second part of the conference. I want to stipulate very clearly now, please, that anyone should have any questions or comments to please leave these for the end of the panel titled Common Values, Common Challenges. We request that the order of the conduct of the event be respected without interruptions, please. I would now finally like to introduce my friend and brother in the struggle for the freedom of Cuba, Dr. Orlando Gutierrez Boronat.